sólidos, competitividad y seguridad alimentaria. Vamos a iniciar esta jornada académica. Y para dar inicio queremos darle la bienvenida al doctor Alejandro Maya, viceministro de Transporte, quien nos contará sobre la radiografía de los corredores de carga a granel. Le voy a ceder el micrófono, pero también voy a invitar al doctor Edgar Higuera, gerente de Logística, Infraestructura y Transporte de la ANDI. Bienvenidos nuevamente y recuerden nuestras redes sociales, @AndiColombia, hashtag o numeral, graneles sólidos Andi. Buenos días, damos la bienvenida al señor viceministro Alejandro Maya, quien nos acompaña hoy en este segundo día. Recordemos que ayer hubo una sesión extensa sobre diferentes temas de mercadeo del sector agroindustrial, del modelo de los negocios internacionales, los sistemas de contratación de buques, los sistemas de contratación y operación en puertos y una serie de un parlamento básico sobre el río Magdalena y sobre el intermodalismo eh, en la parte de río y ferrocarril. Hoy vamos a iniciar entonces con el señor viceministro. El señor viceministro nos ha indicado desde el principio que tiene media hora para estar aquí porque tiene otra reunión. Y entonces, sin más preámbulos, yo quiero darle la bienvenida al señor viceministro y esta es su casa. Bienvenido a la ANDI. Y aquí el foro, este foro que en apariencia es pequeño, es de alta calidad en el sentido que aquí se manejan 9 millones de toneladas de carga de importación que en carga se vuelven unos 18 millones con productos terminados y tienen unas facturaciones bastante grandes y aquí hay mucha experiencia y mucha fortaleza en el tipo de las negociaciones. Señor viceministro, bienvenido. Bueno, un saludo muy especial, doctor Edgar Higuera, gerente de logística de la ANDI, también el doctor Jaime Jiménez de la Cámara de la ANDI, Laura de la Cámara de Industria de Alimentos, un saludo muy especial también a todos los puertos que nos acompañan, Mamonal, Santa Marta, Buenaventura, Palermo, Barranquilla, Compás, Ventur. Saludos a todos los asistentes que nos acompañan desde los Estados Unidos, que hacen presencia en este importante foro de la ANDI, en la mañana de hoy aquí en la ciudad de Cali, a todos los comercializadores del grano, a las empresas de transporte. También un saludo muy especial a los transportadores de ATC, a Felipe, al presidente de la Junta Directiva y a todos ustedes. Para nosotros es muy importante poder compartir estos momentos para contarles un poco qué venimos desarrollando desde el Ministerio de Transporte conjuntamente con el sector. Básicamente frente a todas las dificultades que en materia de transporte se han presentado en el país desde el punto de vista histórico y que claramente tiene un impacto positivo o negativo en cada una de las actividades logísticas que desarrollan las diferentes empresas en el país. Y en ese sentido, pues digamos que ya lo mencionaban un poco y en el contexto que vienen realizando en días anteriores, pues se ha podido entrar a determinar estas cifras. Son 12 millones de toneladas exportadas, que es una cifra bastante importante. Y ahí vemos, digamos, en este cuadro, las toneladas exportadas dependiendo de los puertos y los 20 millones de toneladas importadas. El comercio exterior en Colombia pues viene cogiendo todos los días y todos los años un mejor protagonismo. Y justamente todas las medidas que viene realizando el gobierno nacional son justamente para poder abrir más mercados que permitan mejorar las condiciones de inversión extranjera en el país,
con el ánimo de que aumenten los capitales, la producción, y de esa manera, por supuesto, se puedan mejorar las condiciones de movilidad de carga, no solamente, por supuesto, de carreteras, sino a través de un esquema de intermodalismo en el cual el país tiene que ir avanzando. Y en ese sentido, pues digamos que la carga de los graneleros, pues no es nada despreciable, lo comentábamos ahora, tienen 270.000 viajes, 270.000 viajes, que es una cifra pues muy importante, que representa 1.2 billones de pesos, lo que justamente pues representa para el mercado de transporte de carga pues algo pues muy importante. Y es ahí donde el gobierno nacional y a través del Ministerio de Transporte viene adelantando el marco general de los diferentes corredores logísticos y se desarrolló lo que era en algún momento el Plan Maestro de Transporte 1 y el Plan Maestro de Transporte 2. Pensar en construir carreteras, como lo hemos venido haciendo en este gobierno, que ha sido una inversión de la mayor importancia, sin antecedente alguno en el país para poder desatrasar las carreteras y las dificultades que se presentaban en ellas, ha sido algo que debe mejorar los tiempos logísticos, que debe verse traducido justamente en ganancia no solamente para los transportadores, sino por supuesto para los generadores de la carga. Y en ese sentido, pues ahora la gran apuesta en el PMT2 es justamente poder crear corredores logísticos que permitan ir un poco más allá de la construcción de las carreteras 4G. Y esto lo explico de la siguiente manera. De una forma, es muy importante la construcción de una carretera. Aquí, Valle del Cauca es un ejemplo de las carreteras de doble calzada que existen ya desde hace varios años y que con el esfuerzo del gobierno nacional, con la inversión de más de 6 billones de pesos, se vienen modernizando aún más las carreteras del Valle del Cauca. Pero no vamos a lograr nada si no tenemos una coordinación de todas las actividades logísticas. Por citar un ejemplo, las entradas a las capitales, las entradas a Bogotá. Podemos tener la doble calzada Bogotá-Girardot, que ya está incluso adjudicada la ampliación a 6 carriles, ya está lista, ya está adjudicada, están en este momento realizando el año de preinversión, todo el tema preoperativo para poderla ampliar a 6 carriles, pero si no se hace algo con la construcción de la ALO, o si no se hace algo con la construcción de la calzada adicional aérea en Soacha, pues vamos a tener un embudo, lógicamente, que no va a permitir que los tiempos logísticos mejoren a pesar de las grandes inversiones que se presentan en las diferentes carreteras del país. Incluso el efecto podría ser contrario, porque usted generaría, digamos, una movilidad importante en la carretera, pero genera un embudo posteriormente en las entradas a las ciudades, generándole un sobrecosto al mismo transporte solamente por el tema de peajes, sino por los tiempos en espera, por los trancones y las dificultades en el ingreso de las ciudades. Ahí hay una propuesta, digamos, de desarrollo y consolidación de estos corredores logísticos, así lo estableció el Plan Nacional de Desarrollo del primer gobierno del presidente Santos. Luego, la estabilización de todo el tema de indicadores y seguimientos de potencia de los corredores logísticos, los lineamientos también para el establecimiento de estos corredores logísticos que se expidió a través de una norma firmada por el señor presidente de la República, que fue el decreto 1478 de 2014. Igualmente que se establecieron pues los corredores logísticos de importancia estratégica del país. Esa es una resolución que expidió este Ministerio de Transporte en el año 2015 a través de la resolución 164, estableciendo esos corredores logísticos que pueden ustedes observar en el mapa. Aquí incluso nos acompaña el doctor Wilder. ¿Usted por qué no se pone de pie, doctor Wilder? Él fue uno de nuestros primeros gerentes corredores logísticos en el país. Él tiene a cargo Lobo Guerrero Cali, Lobo Guerrero Buenaventura. Ese es un corredor de la mayor importancia, como ustedes lo saben. Ha hecho un gran ejercicio, digamos, de articulación con todos los actores, no solamente generadores de la carga, sino con las empresas de transporte y también con los constructores de la vía y con la policía y con, digamos, con todos los que tienen que ver con la actuación de la vía para poder mejorar los tiempos logísticos. Eso es justamente ese ejemplo que ha venido realizando, ese trabajo que ha venido realizando Wilder aquí en el Valle del Cauca, es lo que justamente a través de esta resolución 164 es lo que queremos replicar en todas las diferentes corredores logísticos que quedaron establecidos en el país. Y de esa manera, pues digamos que inició todo este tema con la caracterización de cada corredor, verificar efectivamente, analizando que las diferentes cadenas logísticas que se movilizan sobre el corredor, cuáles son los tiempos y los costos de los viajes,
la existencia de la infraestructura intermodal, si existe, si no existe, si se puede potencializar, si no se puede potencializar, las diferentes ofertas o no de las plataformas logísticas. Se identificaron todos los puntos de interferencia en cada uno de estos corredores. Se iniciaron todos los procesos de acercamientos con los actores relevantes de los corredores, como los que mencionaba hace un rato. Se hicieron también la necesidad y la importancia, y ahí juega un papel fundamental la ANDI, como lo ha venido haciendo, que son las mesas de trabajo regional. Un ejemplo es este foro que se desarrolla hoy en la ciudad de Cali, para identificar lógicamente los actores públicos y privados en cada una de las regiones, para que se inicien todos esos procesos de mejorar la institucionalidad en cada corredor, para establecer cuáles pueden ser los riesgos, cuáles pueden ser los amigos y justamente también establecer cuáles pueden ser los enemigos de poder poner en marcha, digamos, esta serie de plataformas y de cadenas logísticas que permitan de cierta manera mejorar los índices y los tiempos logísticos en la actividad en la cadena logística, y posteriormente complementado con los planes de acción por corredor, determinar qué hay que hacer por cada uno de los corredores, creando, digamos, y desarrollando lo que se denominan los CELCOS en cabeza de cada uno de los gerentes de los corredores logísticos y con participación, por supuesto, de cada uno de los actores. Y aquí hay un escenario para que citar un ejemplo, por ejemplo, de lo que son los ILES y de servicios. Es un ejemplo propuesto para el corredor logístico Bogotá-Buenaventura, que lo conoce muy bien Wilder, por supuesto. Aquí está, por ejemplo, todo el tema relacionado dónde deberían estar ubicadas, digamos, las plataformas logísticas, dónde deberían estar las terminales intermodales, dónde deberían estar las de intermodales fluviales, si existen, si no existen, si se pueden desarrollar, el tema de los ríos, los truck center, el centro de carga aérea, es decir, todo un modelo que permita pues que la cadena logística tenga unos beneficios frente a las actuaciones que se realizan en cada una de las carreteras. No solamente es con la construcción de la carretera, como lo mencionaba, sino la construcción de un corredor logístico. Pero esto no se hace desde un escritorio en Bogotá. Esto se hace es identificando realmente estas oportunidades, que quienes lo identifican son quienes lo viven, y quienes lo viven pues son ustedes, los generadores de la carga, los transportadores, quienes trabajan con logística todos los días, los que pueden entrar a determinar si efectivamente se requiere una plataforma logística en un punto determinado, si se requiere en otro punto, etcétera. Y por eso es muy importante estos foros regionales que nos permitan determinar dónde deberían estar esos puntos, para poderlos desde el gobierno nacional impulsarlo con los gobiernos departamentales y por supuesto con los gobiernos municipales. Y en este sentido, pues aquí hay, digamos, otro ejemplo de los ILES. Es muy importante, digamos, los servicios al transportador, como lo tienen otros países en el mundo. Estados Unidos es un ejemplo, digamos, frente a ese tema. Hoy los transportadores en Colombia no tienen sitios de atención, sitios donde se le permita brindarle unos servicios a ese transportador para mejorar las condiciones humanas del conductor, que finalmente es quien está transportando la carga que está generando cada uno de los industriales. Allí, por ejemplo, también la necesidad de poder tener servicios al vehículo, a las empresas, servicios a la carga, operaciones físicas, digamos, que se realicen a la carga, todo el tema de pesaje, los servicios de valor añadido, como son las operaciones de gestión, los tratamientos de la información, los sistemas de enturnamiento, que son tan importantes para que en los puertos no se nos convierta lo que se ha convertido en algunos casos, unos mercados persa, donde finalmente se presentan algunas actuaciones incluso que no son muy enmarcadas dentro de la norma para poder permitir mejores tiempos de desplazamiento, cuando eso no debería ocurrir, cuando deberían de existir unas plataformas tecnológicas, la adopción de tecnologías que simplemente contribuyan a mejorar los niveles de enturnamiento, para que realmente eso se realice de manera adecuada, para que los transportadores puedan planear su viaje, para que no tengan que estar esperando en un puerto realmente la necesidad o no de cargar una mercancía, generando congestión, generando dificultades, generando incluso mayores tropiezos a la operación logística, mayores atrasos. Y por eso es muy importante, digamos, ese fortalecimiento de lo que son los COMES, la promoción de todos los servicios multimodales, la armonización de las restricciones viales. Esto, les voy a citar un ejemplo frente a las armonizaciones de las restricciones viales. Nosotros, ustedes lo saben, estamos construyendo la doble calzada. Justamente el señor presidente de la República estuvo el día de ayer aquí en el Valle del Cauca inaugurando uno de los tantos túneles que se está construyendo en ese corredor, y había una restricción a la carga por el desarrollo de ese tipo de infraestructura.
durante unas jornadas muy importantes, ustedes lo saben aquí en el Valle del Cauca, unas jornadas diurnas prácticamente. Le quedaba al transportador la posibilidad de poder desarrollar y poder movilizar la mercancía en las horas nocturnas. Y hubo una expedición de un decreto de aquí en el Valle del Cauca donde también restringía, por ejemplo, el movimiento de madera en horas nocturnas. Y entonces si usted pone la restricción del gobierno nacional y pone la restricción del gobierno departamental, pues le da que entonces el transportador no tiene la posibilidad en ninguna hora del día de poder movilizar la mercancía. Y eso es una falta, por supuesto, de articulación entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, cosa que de manera inmediata los transportadores justamente nos pusieron de conocimiento ese tema, llamamos de manera inmediata a la gobernadora y ella pues expidió de manera fulminante un decreto pues corrigiendo esa situación, pero simplemente lo comento es porque debería haber un gran sistema en el país donde se permita armonizar todas las restricciones viales que los diferentes alcaldes, los gobernadores o el mismo gobierno nacional por cualquier motivo pues tenga que imponer a la restricción de carga. Todo el tema, digamos, de cargues y descargues nocturnos, eso es muy importante. Nosotros hemos venido haciendo pilotos en Bogotá, estamos haciendo pilotos en Buenaventura para poder mejorar las condiciones de carga y descargue nocturno. Pensar en realizar un descargue en horas del día en Bogotá es una cosa imposible, nos va a tocar empezar a aprovechar, digamos, las horas nocturnas donde los tiempos logísticos puedan ser mucho más productivos y podamos mejorar las condiciones digamos, de todos esos atrasos y de todas esas situaciones que se presentan y demoras que simplemente alguien las tiene que pagar. Todos los defectos que tenga la cadena logística representan costos y todos esos costos alguien los debe asumir. Y en ese sentido lo que no queremos es que alguien los asuma, lo que queremos es que nadie los asuma, sino que realmente sea una logística eficiente que le permita generar mejor competitividad a este país. En términos de competitividad, en una de los desarrollos que ha venido realizando Planación Nacional, una de las encuestas de competitividad, determinaba que el costo logístico en Colombia podía estar alrededor del 15% de las ventas. En México es del 7%. Eso lógicamente nos pone a nosotros en una situación de desventaja como país. Y en ese sentido tenemos un enorme esfuerzo, un enorme reto para mejorar esas condiciones de competitividad del país desde la logística. Y lógicamente la logística, no solamente la construcción, como lo he venido diciendo, de las diferentes carreteras, sino también, por supuesto, de estos corredores logísticos y también de mejorar todos los tiempos de la cadena, que los transportadores no tengan que tomarse 1 o 2 días recogiendo un contenedor, en un parque de contenedores, que después no tengan que irse a una zona industrial a esperar mucho tiempo para que los carguen, sino que los carguen de manera rápida, que hayan buenas condiciones, que puedan salir rápidamente esos vehículos por las carreteras del país hacia los puertos y puedan mejorar las condiciones logísticas. Aquí las condiciones logísticas no son solamente en los niveles de los fletes, aquí las condiciones logísticas están relacionadas con cada una de las ineficiencias que tenga toda la cadena. Y en la medida en que podamos superar las mayores deficiencias, vamos a ir mejorando la competitividad del país para poder mejorar el acceso a los mercados. Todos los días a los industriales les corresponde actuar de manera más decidida, con mayor competencia, para penetrar mercados internacionales. Todos los días los usuarios exigen mejores productos a menor costo y eso por supuesto pues amerita que desde toda la cadena logística se haga un esfuerzo, no solamente desde los transportadores, sino desde los puertos, desde los generadores, desde el mismo gobierno, para poder mejorar esas condiciones de competitividad. Estas propuestas, digamos, de mesas regionales, pues son muy importantes. Desde la presidencia de la República, pues se viene adelantando. Allí está la alta consejería para los actores público-privados, donde está la doctora Carolina Soto. Ella juega un papel aquí muy fundamental, muy importante. Por supuesto, el Ministerio de Transporte, la gerencia del corredor logístico, como el ejemplo que ponía con el doctor Wilder, que hace aquí presencia, y el desarrollo, digamos, de todos estos modelos con la participación activa de ustedes. Aquí no podemos esperar qué es lo que necesita hacer el gobierno para mejorar la logística. Por supuesto que nos toca hacerlo, pero ustedes tienen que tomar un papel preponderante, fundamental, para que nos ayuden a detectar dónde están esos cuellos de botella, para que desde el gobierno nacional los podamos eliminar con el apoyo de los gobiernos departamentales y municipales. Estos proyectos de la Mesa Logística Regional pues tienen varias estrategias. Está una de ellas que es justamente promover y mejorar los procesos que se realizan en los corredores.
y los ramales logísticos del Valle del Cauca, facilitando el acceso al Pacífico. También promover todo el tema de las redes subregionales a través de los proyectos logísticos articulados con los diferentes actores. También caracterizar los diferentes procesos logísticos de las cadenas productivas regionales para gestionar su mejora. Desarrollar esa plataforma colaborativa de información que permite impulsar proyectos de investigación de las cadenas de suministro y poder integrar la gestión logística con las diferentes mesas de Comisión Regional de Competitividad, en el cual la ANDI pues ha venido jugando un papel muy importante. Todo esto, además, como lo he mencionado, tiene que estar acompañado de algo muy importante, y es la inversión del presupuesto público y del capital privado en la construcción de infraestructura. Una inversión de 6.1 billones de pesos. Eso es cerca de 6 veces más lo que se había invertido entre el año en el gobierno pasado, como lo menciona allí. En el año 2010 a 2016 fueron 3.67 billones y a partir del año 2017 se están invirtiendo 2.42 billones de pesos en este departamento. Aquí están, por ejemplo, inversiones en más de 30 proyectos: la malla vial del Valle del Cauca, la segunda calzada Lobo Guerrero, Cisneros, Altos de Zaragoza, Triana, Cisneros, que está a cargo del Invías, toda la inversión que se ha venido realizando en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que recientemente también se inauguró por parte del ministro y por parte del presidente de la República con la señora gobernadora. También todo el tema relacionado con las inversiones que venimos realizando en Metro Cali. 70% de la inversión de Metro Cali son inversiones de infraestructura que viene desarrollando y viene invirtiendo el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte. Todo el tema, digamos, relacionado con los puntos críticos que representan los diferentes vías del país y particularmente en estas del Valle del Cauca, que tienen origen y destino el puerto de Buenaventura. Y adicionalmente, pues digamos que las situaciones que se presentan en algunas ocasiones y que ustedes han venido aquí conversando sobre los temas de los paros. El paro reciente de Buenaventura, que por supuesto nos generó unas pérdidas incalculables, muy importantes como país, como industria, como transportadores, y que por supuesto pues generan la necesidad de poder estimular de mejor manera todos los planes de acción, los protocolos que permitan de alguna manera tener definido todas esas situaciones en el momento en que se presente una situación de esas que esperamos ojalá no se vuelva a repetir. Y yo pongo ese ejemplo del paro reciente de Buenaventura, donde desde el Ministerio de Transporte particularmente estuve presente en el puesto de mando unificado toda esa semana en Cali, Buenaventura, articulando, digamos, las operaciones logísticas con todas las dificultades que eso representaba para estimular no solamente a los transportadores sino a los generadores de que salieran a desarrollar su actividad logística, con todas las dificultades de orden público que representaba por las manifestaciones que habían, que lanzaban piedras y demás, incluso que pues, quemaron 5 tractomulas. Pues justamente hubo un gran apoyo de la gente del Valle del Cauca, yo lo debo reconocer. Había una dificultad y eran los conductores. Los conductores no estaban dispuestos digamos, a desarrollar esa actividad porque tenían temor. Justamente yo fui a hablar con ellos a un sector que se llama Mediacanoa aquí, en Cali, y les decía a ellos que hicieran el esfuerzo, que estaba todo garantizado para poder generar la protección necesaria para no paralizar el país y el puerto de Buenaventura. Habían más de 3.000 hombres de la fuerza pública. Incluso teníamos dispuesto el avión fantasma, sobrevolando el corredor Lobo Guerrero Buenaventura para determinar dónde estaban los grupos de personas que podían hacer ataques con piedras a los diferentes caravanas que se venían desplazando por este importante corredor. Estaba todo el ESMAD, la policía, la armada, la fuerza aérea, dispuestos, digamos, y con todo el equipo necesario para acompañar a los transportadores y generadores de la carga, a los graneles justamente que estaban generando ya, a la operación granelera que estaba generando ya una situación de desabastecimiento muy importante y que era necesario reactivarlo. Pues les cuento como anécdota que bajo yo del helicóptero a hablar con ellos y estuve cerca de 45 minutos, una hora,
Y ellos me dicen, pues es que es muy fácil para usted. Pues mire usted lo que se moviliza y a nosotros aquí nos toca montarnos en una tractomula de aquí hasta el puerto de Buenaventura y seguramente nos van a lanzar piedra. Y yo les decía, mire, el avión fantasma está todo dispuesto, la seguridad, 3.000 hombres, el presidente está atento, es el ministro de Defensa, el ministro de Transporte, el ministro de Comercio, está todo el mundo listo y dispuesto porque no podemos dejar que se paralice el puerto de Buenaventura. Después de 45 minutos ellos me dijeron, mire, viceministro, si usted está tan seguro de lo que nos está diciendo, eso es muy fácil. Véngase con nosotros. Y se va en la primera tractomula. Pues justamente cuando uno tiene coherencia en lo que dice, hace y piensa, pues no hay una decisión distinta a la que la lógica le dice a uno, y claramente me monté en la primera tractomula también con una condición. Y yo les decía, mire, la condición también que yo les pongo es que no se queda ni una sola tractomula aquí. Armemos la gran caravana y vámonos hasta el puerto de Buenaventura, todos juntos con la protección de la fuerza pública, y demostremos que este país no lo vamos a dejar parar. Y arrancamos, con todas las dificultades que se presentaron, por supuesto. Por supuesto que se presentaron dificultades, desafortunadamente rompieron 17 vidrios, nos atacaron con piedras, bueno, finalmente llegamos al puerto. Llegamos al puerto y demostramos que finalmente había una raza del Valle del Cauca que estaba dispuesta a enfrentar todas esas situaciones para no dejar, digamos, que el puerto de Buenaventura se pudiera paralizar. Unos conductores llenos de valor, demostrando que estaban dispuestos a seguir trabajando, y un gobierno nacional representado en ese momento en un viceministro montado en una tractomula, acompañando, por supuesto, a los conductores para poder demostrar que efectivamente frente a esas dificultades lo que tenemos que hacer es todos unirnos para demostrar que las cosas pueden salir adelante. Lógicamente, pues la movilidad, doctor Wilder, allá en ese corredor es de 2.000, 2.500 tractomulas al día normalmente, 3.000 incluso en algunos casos. La caravana fue de 200. Es decir, es muy insuficiente, pero digamos que tenía un concepto muy importante, y eso, digamos, que desarrolló que la mesa de negociación que se estaba desarrollando en Buenaventura pudiera lograr resultados mucho más rápidos. De hecho, esa fue la última caravana autorizada, porque entraron ya en la etapa definitiva para el levantamiento del paro de Buenaventura. Pero eso, digamos que se los comento, es para demostrar que efectivamente aquí los retos son grandes. Yo sé que aquí también hay navieros, yo me he reunido con los navieros para que entremos a revisar frente a esas condiciones, digamos, excepcionales que se pueden presentar en el país, pues también aprovechar las grandes potencialidades que tiene Colombia de tener dos mares. Aquí tenemos que tener y facilitar, no solamente desde el gobierno nacional, a través de la DIAN, pues el tránsito marítimo, el cabotaje, desde Buenaventura hasta Cartagena en momentos donde se presenten estas dificultades. Si esos protocolos hubiesen estado desarrollados, muy probablemente los cabotajes que se autorizaron al final los hubiésemos podido autorizar desde un inicio y hubiéramos podido realizar toda esa transformación y todo ese tránsito de mercancía hacia los puertos de Santa Marta o a los puertos de Cartagena, por supuesto generando un sobrecosto, pero muy probablemente inferior al que se tuvo por los stand-by de las diferentes navieras que estaban en el puerto de Buenaventura esperando a solucionar esta dificultad. Aquí hay un gobierno que ha venido desarrollando un esfuerzo supremamente grande en materia logística, en materia de transporte, en materia de infraestructura. Justamente también la concepción política del presidente Santos se resume en algo que muy seguramente ustedes lo han oído, la tercera vía, que ha venido aplicándolo, no solamente en su gobierno, sino que también lo ha venido trabajando con el ex primer ministro británico Tony Blair. Incluso hay un libro que se denomina La Tercera Vía. Y esa tercera vía como pensamiento político económico del presidente Santos, pues se traduce lógicamente en las diferentes políticas que venimos nosotros adelantando durante todos estos años en el gobierno nacional, y en una de ellas es en materia de transporte. El Estado hasta donde sea, el mercado hasta donde sea posible, el mercado hasta donde sea posible y el Estado solo hasta donde sea necesario. Es decir, no se trata de tener un mercado absolutamente abierto ni un Estado completamente intervencionista, sino tener la posibilidad de que exista un mercado, que las leyes del mercado sean las que efectivamente puedan desarrollar las actividades económicas y comerciales dentro de nuestro país, y que el Estado solamente intervenga
cuando se presenta alguna distorsión o alguna dificultad. Y eso claramente lo realizamos en el tercer mes de gobierno del primer gobierno del presidente Santos en el año 2011, cuando se tomó una decisión de eliminar, por ejemplo, la tabla de fletes. Aquí hay transportadores que no me dejan mentir. Y ese fue el primer paro de transporte y el primer paro que le realizaron al gobierno del presidente Santos de cualquier otro sector, la eliminación de la tabla de fletes, que fue algo que interpreta muy bien la política de libertad vigilada, interpretada en una política superior de tercera vía, el Estado hasta donde sea posible y el mercado hasta donde sea necesario. Es decir, que las actividades económicas y los pactos comerciales entre los privados, los generadores, las empresas de transporte, los transportadores, sea libre, pero que en el momento en que haya distorsiones en el mercado, el Estado se reserva la posibilidad para poder intervenir en el momento en que se genere alguna distorsión. Y de esa manera lo venimos haciendo. Aquí hay unas grandes posibilidades, nosotros estamos muy cerca, aprovechando aquí la visita de la delegación norteamericana, pues de que este país está muy cerca de poder entrar a la OCDE. Ese ha sido un impulso y una fuerza que le ha, digamos, impreso el presidente de la República, que le va a abrir muchísimos mercados a este país, como ustedes lo saben, que le va a poder generar la posibilidad de que lleguen nuevos capitales de inversión extranjera, generando mayor productividad, generando incluso mayor carga y generando mayor posibilidad de poder construyendo un país mucho mejor, aprovechando que estamos en una etapa histórica de finalización del conflicto armado y que realmente los días venideros, como han sido los últimos, pues están llenos de posibilidades para realizar negocios. Aquí simplemente tenemos que seguir haciendo es alinear todos los esfuerzos que se vienen haciendo desde el sector privado, desde el sector público, desde los gremios, para que podamos mejorar la cadena logística y que podamos mejorar las condiciones de competitividad del país. Muchísimas gracias. Señor viceministro, muchas gracias. Creo que es una exposición integral sobre los esquemas. Quiero destacar como 3 elementos que son importantes dentro del mercado posible y el estado necesario. Coincidimos en la necesidad de que haya vías de acceso a los puertos y a las ciudades, pero quisiéramos que esas vías de acceso a puertos y terminales se vean reflejados, primero con el presupuesto y segundo con la acción. El segundo punto, en efecto, la entrada y salida y el tráfico urbano, entendemos que es bien difícil manejarlo, pero sí se requiere seguir impulsando el modelo de abastecimiento de las ciudades. Los alcaldes a veces lo ven como tráfico, pero el problema es el abastecimiento de las ciudades, que es como la forma se maneja mejor. El tercer elemento, en Colombia y en el Plan Nacional de Desarrollo se habla siempre de trabajar 24/7 y los puertos trabajan 24/7, pero las normas actuales que nos están aplicando en el transporte por carretera es trabajar 288 horas, con una limitante ahí entre la libertad y no libertad vigilada y todos estos elementos, pero quisiéramos que esa parte se clarifique, se puedan trabajar las 24/7 en el transporte por carretera. Desde luego eso implica acoger lo que ustedes como gobierno lograron intentar al reconformar el Observatorio de Transporte de Carga, donde ha habido un equipo técnico que ha estudiado muchos elementos de juicio que ya están avanzados, y quisiéramos que se nos citara de nuevo a ese observatorio. Ya la parte ejecutiva, aquí están los representantes de los transportadores, de los generadores y de las compañías que hemos estado pendientes trabajando en ese tema, y valdría la pena ya tomar la decisión de una citación y que miráramos los avances de ese esfuerzo que ha hecho el personal técnico en desarrollo de esas acciones, que han sido muy buenas en el sentido de que van más de 50 reuniones técnicas donde ya tienen unos resultados, y es bueno que no se queden dormidos en los estudios, sino que haya algunas consideraciones especiales. Y por último,
vemos muy positivo la acción del gobierno en el paro social, pero creemos que hay que hacer una vigilancia permanente, no solamente de parte de nosotros los usuarios, sino de parte del Estado, de que se cumplan esos compromisos del paro social, que no son del ministerio, son del gobierno, pero si no estamos todos empujándolo, no quisiéramos que muy pronto apareciera una segunda fase. Gracias, señor viceministro. Bueno, para los que no saben qué es el observatorio de carga, eso es un tema muy importante, que incluso salió del último movilización camionera. Es que no olvidemos que han sido 15 movilizaciones en los últimos 21 años. Entonces, prácticamente para poder establecer cuáles son las políticas que deben establecer la regulación económica entre los generadores de la carga, los transportadores, los pequeños propietarios y los conductores, fue que se estableció la necesidad de constituir un observatorio de carga. Y en el observatorio de carga, a diferencia de los paros transportadores, donde el gobierno nacional negocia con unos actores del transporte muy importantes por demás, pero esas decisiones muchas veces que se toman allí, con unos actores del transporte de carga, no son interpretadas porque no tienen asiento por parte de los otros actores que no hacen presencia dentro del paro, como pueden ser los generadores de la carga, las empresas de transporte. Entonces, justamente con el acta del último levantamiento del paro camionero del año pasado, se toma la decisión de manera conjunta en que exista un observatorio de carga en el que tenga asiento todos los actores que tienen que ver con las relaciones económicas del sector. Por un lado, los industriales. Está la ANDI haciendo presencia, está Naldex, está FENALCO, los gremios haciendo presencia en el observatorio de carga. Por el otro lado están las empresas de transporte. Y los gremios de las empresas de transporte son los que lo están representando. Entonces allí está Colfecar, ACECarga, Defencarga, Defentrascol, Defentrascarga, están todos. Y por el otro lado también están los representantes de los pequeños propietarios, lo que se denominan ellos la Cruzada Nacional Camionera. Y por el otro lado también están los sindicatos de los conductores. Entonces fíjese usted que ese es un observatorio de carga bastante, pues digamos, peculiar, porque los intereses ahí son muy distintos. Pero es que justamente eso es lo importante. ¿Qué es lo que le interesa a un generador de la carga? Que los fletes todos los días valgan menos, para ser más productivo y competitivo, para poder penetrar más mercados, para poder tener mayor utilidades. ¿Y qué es lo que le interesa al dueño del equipo, al dueño del carro, al dueño de la tractomula? Pues justamente lo que le interesa es que su flete sea lo más alto posible, para que realmente tenga mayor productividad, para que tenga mayores utilidades, y en ese sentido tenerlos en la mesa sentados a los dos, incluida la empresa de transporte, perdón, incluida también, sí, la empresa de transporte y los conductores, pues hace que la política que se defina ahí en ese observatorio, pues tenga largo aliento. Porque es que este país no se puede seguir dando el lujo de trabajar 11 meses al año. Este país no se puede seguir dando el lujo de permitir que se trabajan 11 meses y un mes es una inmovilización camionera perjudicando la competitividad del país. Por eso lo que necesitamos es justamente generar política de largo aliento. Y la política de largo aliento no se genera solamente sentados con un actor de la cadena. Se genera sentándonos con todos. Y todos tienen que seguramente disponer sus propios intereses para lograr el consenso necesario para poder adoptar la política pública. ¿Qué hemos venido nosotros diciendo desde el gobierno nacional? Aquí hay cuatro actores privados. Generador de la carga, empresa de transporte, dueño de un camión y un conductor. Los cuatro son privados. Díganos y propónganos cuáles deben ser las relaciones económicas. ¿Cuáles deben ser las relaciones económicas? Para que perduren esas relaciones económicas y las reglas de juego estén claras para todos y no tengamos dificultades en la que perdamos todos y la que perdamos como país, con inmovilizaciones por un lado o por el otro. Y de ahí nace lo que menciona Edgar, el observatorio de carga, donde se vienen adelantando todas las discusiones, muchas veces difíciles, complejas,
pues porque lógicamente pues, todos tienen un pensamiento distinto, pero justamente de eso se trata la dinámica. Y también digamos que desarrollamos unas mesas técnicas donde cada representado lo que hace es que tenga un técnico que se reúna en un comité donde, basado ya en el comportamiento técnico de la operación, puedan suministrar información al observatorio para adoptar y recomendar esa política pública al señor ministro para que se adopte como resolución, como decreto o como ley. Y es justamente lo que menciona Edgar, que se han hecho más de 50 reuniones este año del comité técnico, estableciendo cuáles son los tiempos de logística, para establecer realmente cuánto a los transportadores, digamos, les toca esperar en los sitios de carga y descargue, los stand-by, las zonas, los tiempos de carga, los tiempos de espera, los tiempos en los puertos, los entornamientos, los parques de contenedores, y poder establecer y poderle poner números a cada una de esas operaciones para poder establecer una política de largo aliento dentro de la regulación económica que debe establecer, digamos, cada uno de los actores y que debe tener el transporte de carga en Colombia. Y en ese sentido, pues yo sé que la ANDI ha venido sosteniendo la necesidad de que nos podamos reunir, y en la medida en que pues ese trabajo ya esté pues tan finiquitado como nos mencionan lo está, pues lo podríamos por supuesto convocar próximamente a un observatorio de carga donde podamos ya revisar el trabajo que se viene desarrollando durante todo este año, durante todas estas jornadas, para que podamos ya recomendar finalmente la adopción de una política pública en materia de logística y en lo que vienen trabajando desde ese sector tan importante. Gracias, señor ministro. Tengo entendido que tú tienes otra reunión ahorita, entonces yo le quiero agradecer. Aquí hay una pregunta que le quiere hacer. No había tenido la oportunidad de conocerlo, doctor Alejandro. Soy Álvaro Rodríguez, presidente del Grupo Portuario, el operador granelero de la Sociedad Portuaria. Usted hizo referencia al tema social en Buenaventura. En el paro a mí me tocó estar allá en Buenaventura también, pero hubo una situación que fue que el mismo gobierno no permitió que el sector privado, nosotros interviniéramos en las negociaciones. ¿Por qué lo hablo? Porque ahora en Buenaventura otra vez se está volviendo a tocar el tema que van a volver a parar. ¿Basados en qué? El fundamento de ello es que pasó la legislatura y que ninguna de las leyes y los compromisos que adoptó la comisión se llevaron, o ni siquiera se llevó como iniciativa del gobierno al Congreso. Esos son los argumentos de ellos. Tienen unos, por decir algunos negociadores, que están muy bien sustentados por este senador ¿cómo es? Alexander López. A nosotros nos citaron en el Congreso en la Comisión Tercera. Yo tuve la oportunidad de defender al sector privado porque la verdad nos preocupa, y a veces a la gente de verdad, a la misma comunidad, hay que decirle la verdad. La culpa no la tenemos los concesionarios portuarios, nosotros tenemos concesión portuaria, pagamos las contraprestaciones a tiempo, pagamos impuestos de industria y comercio. El impuesto predial más alto de Colombia y del mundo se paga en Buenaventura. Y yo les decía a ellos, ¿cómo es posible el ejemplo que tenemos en Buenaventura? Los últimos 8 alcaldes, todos presos y 2 muertos, donde hay una corrupción absoluta. Yo les decía, y es que eso hay que decírselo a la comunidad, así moleste, ¿por qué siguen votando? ¿Por qué sigue eligiendo gente corrupta? Y nos volvemos a meter en otro tema. Si el gobierno de verdad, y ojalá contaran con nosotros tenemos una fundación, tenemos un proyecto de vivienda, pero no nos dieron la oportunidad a los empresarios de decirle a la comunidad, mire lo que pasa, mire lo que está pasando, el gobierno se ha invertido, lo que pasa es que todo se lo roban, no hay, es decir, los esfuerzos que ha hecho este gobierno y el anterior fueron muy importantes para Buenaventura en el sector salud, en el sector vivienda y para el acueducto, igual para el parque. Pero ¿qué pasa? No se ejecutan las obras, se roban los recursos y viene esa cadena en Buenaventura que no es de ahora, que no es de este gobierno, es una situación de ya de más de 2 décadas.
Entonces yo diría que es muy importante que se retome lo del acuerdo, señor ministro, porque mire, señor viceministro, porque va a ser muy complicado y cada vez Buenaventura pierde más competitividad, cada vez las navieras, ayer nos hicieron una exposición aquí los asesores, donde decía que ya las navieras no quieren ir a Buenaventura, y eso aquí influye en la logística, en los mayores costos de los fletes y nos castigan. Entonces yo sí diría, doctor Alejandro, que nos ayudara mucho en ese sentido, que evitemos otra vez otro paro donde todos perdemos, pierde el país, pierde la comunidad de Buenaventura y nos den la oportunidad cuando se hagan esas mesas de conciliación. Yo pedí en la Cámara y tenemos un comité empresarial de Buenaventura y fue política del gobierno no dejar que los empresarios interviniéramos en ese conflicto, porque tal vez tenemos otro punto de vista y a la gente hay que decirle la verdad. Buenaventura está sumida en un caos de corrupción enorme, donde los recursos no se ven ni se llega a la comunidad. ¿Qué pasó con los 17.000 millones que acaba de recibir el municipio? No hay una vía, una calle, una casa, que uno diga, hombre, invirtieron los dineros. ¿Dónde están los dineros de las contraprestaciones que recibe el municipio? Porque toca pagarlos entre los 10 primeros días de cada año en enero. Entonces, esas preguntas hay que hacerlo delante del alcalde y delante de la comunidad. Que sepan que no es un tema solamente de gobierno, es un tema de la misma comunidad que si no reacciona y nombra políticos por lo menos dignos de una posición, Buenaventura no va a salir de ese caos. Y sí nos preocupa muchísimo porque ya está sonando que van a volver a parar. Sería fatal para todos los que hemos invertido no solamente Sociedad Portuaria, Grupo Portuario, Puerto Aguadulce, SEMAS, y todos hemos hecho unas grandes inversiones y unos esfuerzos grandes que se van a caer al piso. Entonces, esta oportunidad, excúseme que la tome así, pero es muy importante para que lleve ese mensaje de parte de los empresarios, los operadores y concesionarios del puerto al gobierno. No permitamos que volvamos a otro paro. Le agradezco mucho el mensaje y entiendo la angustia. Yo me voy a comunicar ahora mismo con el Ministerio del Interior, digamos, porque sí me parece muy importante lo que usted menciona, que es una voz independiente, que digamos que de alguna manera se entiende en Buenaventura que los problemas, antes de mirar para otro lado, pues revisen ellos como sociedad qué transformaciones también deben adelantar para poder mejorar las condiciones de elección de mejores mandatarios locales, distritales. Y en ese sentido, pues digamos que el ejercicio que ustedes pueden desarrollar como un actor supremamente importante, no solamente para Buenaventura y Valle del Cauca, sino para el país, con las inversiones tan importantes que han venido desarrollando para Colombia, pues que puedan tener una voz, digamos, y un contacto directo con la comunidad para poder tener un trabajo en común con ellos. Y pues yo llevaré ese mensaje al Ministerio del Interior, que es a quien le ha correspondido, digamos, liderar la situación de Buenaventura, pero nosotros también como Ministerio de Transporte, como también lo ha sugerido la ANDI, podemos hacer la tarea de verificar cómo va el tema de los cumplimientos, porque realmente cuando se presenta alguna dificultad, si no sea del sector transporte, pues nos revienta siempre el problema a nosotros, a ustedes, porque cuando nos revienta a nosotros, porque les revienta a ustedes el tema de los puertos, el tema de la carga, el tema de los operadores logísticos, los aduaneros, las carreteras, etcétera, etcétera. Entonces me parece muy bien la observación que se hace y se lo agradezco de verdad. Doctora Maya, buenos días. Buenos días. Aprovechando lo que dijo, resulta que en este momento hay un problema grave en la vía interna, primero de movilidad y segundo de inseguridad. Entonces, tenemos un problema donde Tesehuel no tiene parqueaderos para las mulas que van a descargar los contenedores y la gente se hace toda la vida. Adicionalmente, lo mismo está pasando con los patios de ayuntamientos
Muchas gracias. Antes de dar la palabra al doctor Wilder, que es el gerente del corredor, que quiero que de una vez lo conozcan y le explique el tema que usted menciona. Es muy importante ahí, nosotros hemos venido solicitándole a la Dirección de Transporte y Tránsito, a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras, que está adscrita al Ministerio de Transporte, pues un mejor acompañamiento, digamos, frente a los procesos de inseguridad que se puede estar presentando en hurtos a los diferentes camioneros. Incluso hace poco hubo un hecho desafortunado, hubo un asesinato de un conductor allí en Buenaventura, en uno de los sitios donde estaban parqueadas las tractomulas. Yo personalmente estuve muy atento, digamos, a esa situación, al seguimiento de las investigaciones y pudimos dar con la captura de la bandola que desarrolló esa situación. Hoy están todos capturados, están tras las rejas. Eso fue justamente un intento de hurto, pero eso hay que hacerlo, digamos, con determinación y con ejercicio de autoridad. Aquí las dificultades, por supuesto, se pueden presentar, pero también debemos salir a flote, digamos, y adelante, actuando con toda determinación y con el ejercicio de la autoridad para poder, digamos, repeler esas situaciones que se presentan. Y lo vamos a seguir haciendo. Y esa es la situación que le hemos venido diciendo al Ministerio de Defensa, de reforzar esos corredores tan importantes para el comercio exterior del país, donde pues algunas bandolas, digamos, aprovechan para atracar o romper las carpas, quitar un producto o meter algún otro producto, cualquiera que sea el caso. Y los ejemplos de lo que yo he venido mencionando es que efectivamente pues se han producido resultados. Yo sé que todavía hay mucho por hacer, pero Buenaventura, lo que era en materia de seguridad, no es el caso, pero lo menciono, pues digamos hace algunos años, en este gobierno incluso, cuando sucedía lo que todos sabemos que sucedía, pues digamos, y pasar a los tiempos de paz en los que vivimos hoy en día, donde las situaciones de la tasa de homicidios, por ejemplo, en Buenaventura, disminuyó de manera positiva, pero muy positiva, digamos, de lo que era anteriormente Buenaventura hace pocos años a lo que es hoy, es una situación bastante compleja, es otro mundo en materia de homicidios y por supuesto pues hay que hacerse la tarea de materia de hurtos. Doctor Wilder, le pido el favor un comentario sobre lo que se menciona. Ya, doctor Wilder. Hay que quitarlos. Pero es que el Sí. problema es que la policía de tránsito se vuelve es como el ají. No actúa. O sea, no son de mano dura de exigirle a la gente que no se parquee. Entonces vamos a hacer algo. Vea, anote mi número. 320. Ah, ¿usted lo tiene? Bueno, entonces usted simplemente cuando se parquea un carro de esos ahí, entonces me dice cuando esté mal parqueado, yo hablo con el general Castrillón y lo mandamos a quitar. No se preocupe que yo voy hasta ese nivel de detalle. Si no, no lo dejan salir de aquí. Dale, Wilder. Sí, muy buenos días. En este No lo momento, dejan salir de aquí. aprovechando una coyuntura o digamos el proyecto que tenemos de carga y descargue nocturno que ha contratado el Ministerio del Transporte, precisamente la semana pasada estuvimos comenzando unas reuniones allá de algo que vamos a llamar un comité de movilidad, en el cual lo que queremos es que participen todos los, tanto el municipio como las sociedades portuarias, como los transportadores, en un proceso de articulación de qué es lo que sucede en la última milla. Vamos a trabajar con la Universidad Nacional haciendo una revisión de qué es lo que está sucediendo. Este proyecto tiene una característica especial para Buenaventura y es que como el proyecto de descargue nocturno es tan diferente para una ciudad como Bogotá o Cali, tenemos que adaptar la metodología a lo que realmente sucede allá. Y lo primero que vamos a trabajar con ese comité es ponernos de acuerdo en la metodología para que los resultados que obtengamos pues no sean útiles. Porque es que, ¿qué es lo que sucede en este momento? Todo el mundo habla de todos los problemas, que múltiples camiones, que muchas cosas, pero realmente no existe una medición exacta de cuáles son los problemas. Es decir, no sabemos qué es lo que tenemos que atacar primero, segundo, tercero o cuarto, y tenemos que arrancar por tener hechos y datos y no pues, digamos, pegarle a todas las cosas. Una de las experiencias que hemos tenido con el tema del cierre de la vía precisamente fue que empezamos a tener datos, que ya sabemos que pasan 3.000 camiones todos los días por el peaje de Los Guerreros y que entonces si a usted le dan el dato de 3.200, usted sabe que está bien, si le dan el dato de 800, usted sabe que, que hay algún problema. Previamente a eso no se tenía, parece una cosa simple, pero realmente
realmente si no comenzamos a tener información y no comenzamos a tener cifras, a qué es lo que podamos manejar, vamos a seguirle disparando a todos sin tener que saber exactamente qué es lo prioritario. Eso es lo primero que queremos hacer. Segundo, quiero también informarles que estamos trabajando, estamos invitando a través de Celcovalle, que es digamos que estamos trabajando aquí con la Comisión Regional de Competitividad, a unas mesas de trabajo a los patios de contenedores. Entendemos que la situación de los patios, siempre escuchamos las quejas de los usuarios hacia los patios, pero nunca hemos escuchado qué piensan los patios de los usuarios. Y lo que queremos con ellos es hacer unas mesas de trabajo amigables también con los transportadores, con todos los usuarios, para ver qué cosas podemos ir empezando a mejorar de manera, por llamarlo de manera amigable, de manera menos, digamos, impositiva, a fin de ver si podemos dar una solución pues, más rápida y menos traumática a las cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que estamos como enfocados en esos dos puntos principales, porque son los que consideramos en este momento que pueden ser los que más están afectando la movilidad y que tienen un efecto también hacia la comunidad muy grande. Estamos empezando, ese digamos sería como los primeros trabajos de la gerencia de los corredores logísticos, pero pues agradezco la oportunidad de comentarle qué es lo que estamos haciendo en este instante. Ok, bueno, gracias Wilder, señor viceministro, muchas gracias. Muy interesante, quisieran más preguntas acá, pero sé que tiene sus compromisos y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias.